Bueno, em, este video es la continuación de los podcasts y videos. Es el compendio de los podcasts y la continuación del video pasado. Este video va ya desde el punto en el cual el niño va a nacer y hasta el punto de ese desarrollo y estar con nosotros. Entonces el primer punto a recordar como dato random es acuérdense de los ensures. Es muy importante las madres tomar ensure, los padres comprarlo obviamente o quien sea que lo vaya a comprar, pero es importante que esté en el tema de los ensures, mínimo uno al mes. Es una especie de bebida vitamínica, pero muy efectiva, es bastante buena, muy recomendada. Pregunten si no confían del todo de la palabra de la persona, el interlocutor es obviamente válido yo los invito a que siempre cuestionen y tengan en mente eso cuando escuchan cualquier tipo de video, no solo los míos. Y esas pláticas pues son eso, pláticas que nos gustaría haber tenido a nuestra edad con un adulto, con etcétera, otro tipo de personas que son bastante nutritivas en cuanto al conocimiento que nos aportan de diversas partes en cuanto al desarrollo de los infantes. Pueden ser adultos, pueden ser abuelos, etcétera, que ya transcurrieron esa parte del camino. Este video va dirigido a jóvenes entre 15, 14, que es cuando más o menos están perdidos y cuando tienen un hijo en el tema, obviamente, como también no eximen a los de 30 y 25 que también tienen hijos, y pues hay muchos temas que nosotros desconocemos a esa edad y es totalmente normal, por lo cual debemos de considerar estos temas. El primero pues sería el tema de la cama. Es un gasto fuerte, la cama la van a dejar bastante rápido, no va a ser tanto de utilidad. A veces duermen con nosotros los jóvenes, los niños, el bebé, y es importante evitar este gasto hasta cierto punto cuando ya sea excesivamente necesario, porque lo importante es que estemos bien conforme a saber la salud de nuestro hijo. Existe la muerte de cama, se pueden subir animalitos, etcétera. Entonces es algo que en general las personas, o por lo que he escuchado, platicado, etcétera, las personas prefieren dormir con sus hijos, obviamente considerando el tema de que pues, si pateas y ruedas, el sobrepeso de tu pareja. Entonces todas esas consideraciones entran a la hora del tema de la cama, pero sí es importante la seguridad de cómo está nuestro hijo. Hay unos que ponen acá a un lado, el cunero, todo eso, pero pues a veces el calor materno de estar a un lado con él, las ganas de querer estar con él, así que pues ese es un tema bastante considerado. Nosotros personalmente estuvimos con él hasta el año y medio, dos, entonces ya se empezaron a considerar otras cuestiones hasta que ya próximamente, mucho más adelante, se le compró su cama y obviamente ya tenía su cuarto y todo. El tema de los pañales es importante. Yo recomiendo ampliamente algo que yo no hice, pero me arrepiento de no haber hecho, son los pañales de tela. Son las cuestiones medioambientales, las cuestiones de la practicidad a veces de comprar esos pañales, pero pues realmente son muy caros y son de un solo uso. La verdad no son nada prácticos. Entonces yo recomiendo ampliamente los pañales de tela. Te vas a ahorrar, no tienes la imaginación del dineral que cuestan los pañales. Las bolsas esas que tú ves no duran absolutamente nada. Entonces los pañales de tela, tener unos 20, 30 pañales de tela para la semana y lavarlos. Eso te va a ahorrar tanto dinero, va a ayudar al medio ambiente, obviamente, porque los pañales pues son los de un solo uso, pues los tienes que tirar y pues no se van a deshacer muy rápido y tampoco son acá como que muy buenos con el medio ambiente. Entonces considera todos esos temas y obviamente pues si tienes un hijo estás considerando el medio ambiente porque pues va a crecer y va a seguir aquí y a lo mejor él tiene hijos, entonces ya tienes en mente todos esos temas medioambientales también, no hay que dejarlos pasar tan desapercibidos. La ropa la va a dejar sumamente rápido, siempre comprarle un poquito más grande, nunca le compres cosas justas, siempre va, va a crecer, no tienes una dimensión de la velocidad con la que crecen los niños. Si puedes, cómprale a veces ropa de más años de los que es. Si tiene un año, cómprale para cuando 2 años, cuando los cumpla, él ya tenga un poquito de ropa
adelantada, y entonces todos esos temas es importante que los vayas considerando, porque la ropa y los zapatos realmente es algo que dura bastante poco, y a veces nos regalan tantísima ropa. Debemos de considerar eso en los temas de baby shower, a la hora de comprar, etcétera. Es importante porque pues la ropa, aparte de que se evalúa sumamente rápido, igual que los zapatos, los juguetes y todo eso que uno compra y realmente pierde su valor al abrirlo o a las pocas semanas, pues a veces es más difícil de, no sé, como un juguete venderlo, es más difícil venderlo, ¿no? O regalarlo y todas esas cuestiones. Entonces sí considerar todo eso. La salud del niño obviamente es muy importante, porque pues es en esencial es lo más importante, así que tienes que ir a los chequeos, tienes que tenerlos siempre presentes. Entonces es importante un chequeo médico de rutina, aunque sea una vez cada mes y medio, dos, para saber que esté bien. Al principio te los van a exigir, pero va a haber un punto en donde ya no. Entonces en ese punto es cuando tú tienes que tomar esas consideraciones. Es obviamente también el tema de los generar anticuerpos. Hay gente que no los deja jugar. Ese tema entraría con el de la guardería. La guardería muchas veces uno lo lleva y tal, pero pues yo personalmente no encontré en la ciudad de La Paz una guardería que a mí personalmente me gustara, por lo cual no lo dejé. He escuchado que había unas muy buenas, no siempre son accesibles, a veces la distancia, el tema de precio, un montón de cosas, por lo cual pues uno también a veces hace esa labor, ya sea papá o mamá, y es importante encontrar esos espacios y tenerlos a consideración si va a estar con su hijo uno, en los cuales pueda convivir con otros niños, porque la interacción es de lo más importante. Además, en el tema de las guarderías, pues también tienes que tomar en cuenta el tema de la estimulación temprana, como madre, padre, abuelo, con quien se quede. El tema de la estimulación temprana es de los temas más importantes de un bebé a la edad temprana de un año o dos, porque es la que va a desarrollar sus habilidades y capacidades para el futuro. El tema de que levante la cabeza, cómo lo va a hacer. Hay bastantes videos en YouTube y todo el tema. Este es un tema que debes de remarcar si estás apuntando, lo debes tener muy en cuenta y buscar videos, dejarlos guardados, etcétera, lo que vayas a hacer para recordarlo, porque es de los temas más importantes del niño, el tema de la estimulación temprana. Personalmente no encontré una guardería que a mí me gustara, por lo cual yo decidí cuidarlo. El tema del juego es importante que este niño juegue y que desarrolle anticuerpos. A veces se van a meter las manos a la boca, con los dedos sucios, se agarran cosas y las van a comer. Entonces, dentro de lo obvio, tienes que permitirle algunas situaciones en las cuales ellos generen anticuerpos y conocimiento de algunas cuestiones, obviamente sin exponer al niño que es, obviamente, aunque a veces lo obvio no es tan obvio, el sentido común no es el más común. Entonces ese tema tú lo tienes que considerar, pero yo ampliamente soy partidario, al igual que muchos investigadores, doctores, etcétera, del tema. De hecho hay un documental de DW Documentales acerca del juego peligroso. Obviamente suena pues feo, pero en el sentido estricto de la palabra peligro a veces es más fuerte. Yo no lo llamaría peligroso, sino más bien como juego un poco brusco, no sé cómo llamarlo, una palabra que lo define en específico, pero no es tan fuerte. Entonces ese tema es bastante importante considerar. Se lo recomiendo mucho, deberían de verlo, o sea, porque desarrolla ciertas capacidades y mediciones de su espacio. Encontré lugares como el Recorcholis, que me pareció un buen lugar. Tiene un área, el Pizza Planeta no tanto, porque yo lo considero para una edad más grande por el tema de restricción de edad y peso, que no la tienen. Entonces eso genera así como ese conflicto en mí. Y pues obviamente los lugares naturales como son la playa, los parques, etcétera, que se pueden dar en otros contextos, pero sí es importante considerarlos porque no hay tantos. Usualmente los parques están rayados, feos, rotos, están en mal estado, por lo cual debemos de ir trabajando en ese tema. Me gustaría tomarlo en un tema aparte porque realmente sí merece como que su video aparte. Los lugares que a mí me ayudaron mucho fue, por ejemplo, Seredi. Aunque personalmente también tuve una mala experiencia con Seredi, está justo antes de llegar a Telmex. Este lugar te ayuda con el tema de la estimulación temprana, las valoraciones, tiene servicio médico, nutrición, etcétera. Por parte es gratuito, no voy a decir porque es parte de nada, sino si es una dependencia o institución pública,
pero es gratuito obviamente, entonces está muy bien, está bien equipado. El tema de los trabajadores, pues tiene muchos practicantes, no tantos trabajadores. La persona que estaba ahí encargada, bueno, más bien el médico, creo que fungía otras funciones aparte de médico, entonces sí es como un tema, pero no quiero ser quejoso, lo extendí más en los podcasts y así que pues ahí lo dejo. También el tema de que nuestro hijo ocupaba terapias de lenguaje y pues obviamente nos quisieron agendar, hicieron todo el tema, la faramaya, pero pues nunca hubo nada, entonces pues ya lo tuvimos que pagar personal, son bastante caras, es bastante complicado, al final se resolvió, pero les voy a contar un poquito más adelante. DIF también tiene diversas actividades y todo el tema. Y pues USAER también en lo que es jardín y tal, pero antes de que entre, porque en el jardín ya es USAER, antes de eso está pues lo que es Heredia, ahí te lo reciben pues casi desde que nace para llevar todo ese chequeo y ese proceso, lo recomiendo ampliamente en los primeros años cuando realmente es un bebé o un niño, está muy pequeño, entonces ellos llevan todo ese protocolo, a nosotros nos recibieron en CAM, pues ya lo expliqué más bien en el podcast, pues si a les interesa cómo y por qué, pues ahí está. CAM es el lugar que más me ha ayudado realmente. Ahí me ahorré lo de las terapias de lenguaje, que es bastantísimo caro la hora y son por semana. Entonces, realmente el tema de CAM, ahí fue donde aprendió a hablar. En las terapias de lenguaje realmente no vimos tanto un desarrollo, o a lo mejor despuntó ahí, no lo sé. La verdad, yo no lo, perdonen por el ruido, no lo voy a cortar porque ya no he hecho estos videos por el tema de no tener los espacios donde grabar. Así que pues ahí estoy grabando en mi casa. Entonces, Khan fue uno de los lugares que más me ayudó, realmente desarrolló todas las habilidades, despuntó, nuestro hijo cambió realmente estando en Khan, es una atención personalizada, es el lugar que más ayuda a los infantes, niños. El tema es que es para personas con discapacidad. Creo que hay una precisa discapacidad también la cual manejan ahí, pero pues lo recibieron, entonces fue como lo mejor que pudo haber pasado. Y ahí está en el podcast si quieren ver y pues ahí ya hablo más del tema. Aquí es un video pues un poquito más rápido acerca de eso. Igual le digo, hacen la vinculación Camus Air cuando entra a lo que es el jardín y sigue ese protocolo, ese proceso y sigue yendo a ambos lugares y todo eso. O sea, todo eso va vinculado con el infante. Deben tomarlo muy en cuenta. Aquí entra otro punto un poquito más complejo. Bueno, es el más complejo y no lo he abordado en los podcasts. Le voy a dedicar un podcast completamente aparte porque si tengo experiencia y conocimiento del tema por mi carrera. Es, es considerar los comportamientos que no son normales y obviamente pues los chequeos diarios para los comportamientos que no son normales como el desarrollo del habla, como que no se puede parar, etcétera. Hay cosas que uno sabe que intuye y lee, o es importante, eso lo voy a recalcar un chingo, tienen que leer mucho acerca del tema del infante para saber qué es normal y qué no es normal en él y puedan trabajar en eso o comunicárselo a la persona que está encargada del tema, el médico obviamente. Eh, Entonces tienes que ver qué comportamientos son normales a cierta edad, qué comportamientos no, qué habilidades debería tener y qué habilidades no tiene y le faltan y por qué no. Entonces todos esos temas son importantes porque realmente el tema de la detección temprana y todo eso aquí no se lleva mucho en el estado ni en el país. Entonces deben de llevar todas esas consideraciones a la hora de estar en esa posición en la cual uno tiene totalmente desconocimiento acerca del tema de nuestro hijo y debemos informarnos lo más posible. Entonces les reitero que deben de hacer todos esos temas. Las consideraciones random pues ya lo saben, un insure al mes, obviamente tener dinero ahorrado, es muy importante tener un dinero ahorrado. Para quien tenga ambos o el que tenga el tema ese en mano, pues tenlo en cuenta porque es importante tener ese ahorro porque lo vas a necesitar, y cuando te digo que lo vas a necesitar es porque lo vas a necesitar más temprano que tarde. La estimulación temprana, obviamente, y cambiar la forma de ser de uno, porque a la edad que sea, la verdad, uno no está pensando en todas estas cosas, tiene otra mentalidad, es joven o no tan joven, pero tiene otra mentalidad en la cual no tiene la percepción de que cambian las cosas, ya no eres la misma persona. Por ejemplo, cuando eres docente se te exige, bueno, no se te exige, sino que tienes cierta visión
Por ejemplo, no es lo mismo ver en el bar a lo que es el doctor, a lo que es el abogado, a lo que es la persona, que ver el sacerdote o ver al maestro, que es como que una figura que te choca en tu psiquis estar ahí. Se puede extender el tema, pero pues ya entendieron la idea más o menos. O sea, ya eres otra persona, agarra la onda. El tema de que son más jóvenes, pues se entiende, o sea, ¿cómo te voy a exigir a ti, joven de 14, 13, 16 años, que seas más maduro cuando realmente no lo eres porque estás en una edad de desarrollo? O sea, es complicado este tema y por eso realmente considero que son importantes estos videos. Y yo como educador realmente me siento en la tarea y en la posición para hablar de estos temas y comentártelos también como, pues no sé, como si fuera tu amigo, si fuera cualquier otra persona. Este video pues ya saben, va dirigido más o menos a esa edad, 16, 17, 13 años, jóvenes, igual más grandes. Esto te sirve en general a cualquier y casi en cualquier lado porque pues, los contextos son los mismos aquí en China. El tema del trabajo, pues obviamente tenemos que considerar el tema del dinero. Entonces, por ejemplo, en La Paz yo fui a la Secretaría del Trabajo, supongo que cada estado ha de tener su secretaría. En el tema mío fui 4 veces, me fue mal, en el podcast lo pueden ver para ir adelantando estos temas, realmente no me fue muy bien. De hecho, fui una última hace poco porque pues ya acabé, tengo yo mi trabajo secundario, pero pues estaba ahorita con la escuela, ya con los estudios más avanzados, entonces igual no sirvió de nada. Y pues yo les recomendaría, pues yo los empleos que tuve, los tuve semiformales, los tuve, o formales más bien, los tuve por una página que yo mismo desarrollé, se llama Quiero Trabajo. Hay muchas páginas, obviamente pues tiene un nombre mejor, pero pues entre comillas está ese. Y está eso de las páginas en Facebook, es bastante positivo, son bastante buenas y es bastante productivo estar ahí algunas veces. En esas mismas plataformas se pueden desarrollar subempleos si no tienes un empleo, como el comprar cosas y revenderlas, el tema de hacer encuestas, vender productos en línea. Cuando digo productos en línea también me refiero a productos ya sean certificados de una marca, porque bueno, este tema también es complicado porque los alimentos, yo tengo un choque ahí con los alimentos por el tema de las enfermedades y obviamente no quiero ser partidario de una persona para que se enfermen más personas. Entonces esa parte pues ustedes considérenlo a lo que ustedes crean, pero el internet es una fuente de empleo secundaria bastante buena y si no tienes otra fuente pues es bastante, pues están los Uber, están los repartidores de comida rápida. Es importante la inversión, por ejemplo, si tienes un dinero, invertirlo ya sea en producto o invertirlo en educación para generar ingresos, como entrar a un curso. Aquí está el CECATI, está por la Papipán, que está por la ley, está por la calle Colosio. Entonces te vas por toda la Colosio y lo vas a encontrar el CECATI. Pues si preguntas, está por la SEP. Entonces ahí vas y te enseñan diferentes cursos, tienen un precio, tienen un certificado y todo. Y esto nos ayuda bastante en el tema de desarrollar una habilidad, una capacidad para poder trabajar y generar dinero. Realmente el tema es bastante largo porque son varios podcasts los que estoy aquí como avanzando rápido. Esa es una forma. Pues hay diversos cursos de gastronomía, de corte de cabello. Es importante también saber cortar el cabello, es una inversión, pues si no te sobra el dinero también la máquina, aunque ahorita aquí en La Paz hay cortes de 30 pesos y 20. El interior también he visto que son algo accesibles, así que a lo mejor no están para considerar, pero es una por si ahí está ese consejo. Es importante invertir el tiempo a los hijos porque más adelante el tiempo que no lo invertiste te va a salir más caro y a veces irrecuperable y cuando tienen una discapacidad, no sabes lo que es no ponerles esa atención. Tener un empleo a medio tiempo también es siempre debes de tener un empleo a medio tiempo, sí o sí. El adaptar los espacios, por ejemplo, el tema de las calles, a veces hay calles de tierra, considerarlo, los animales, el ruido, o sea, todas esas consideraciones a la hora de tener un hijo las tienes que tomar muy en cuenta,
porque por ejemplo el polvillo pues va a tener ahí el perro molestando, no lo deja dormir, los animales le pueden generar una alergia, una enfermedad, etcétera. O sea, todo eso también lo tienes que ir considerando y más en el nacimiento. Los cambios de temporada, por ejemplo en La Paz hay un tiempo en el que hace mucho calor, ese tiempo es muy difícil para los niños, es tiempo más enfermedades por el aires acondicionados, que es un clima muy extremo, entonces hace mucho frío, hace mucho calor, bueno, no tanto frío, pero cuando hace mucho calor, entonces pues prende los aires y estás en el frío y luego sales al calor y se enferma la gente y pues se enferma el niño y pues tiene defensas un poquito bajas, etcétera. Entonces todos esos temas de temperatura, obviamente pues no lo vas a planear, pero pues sí es una mejor temporada cuando hace frío. El tema de los mosquitos, por ejemplo el tema con la lluvia, los mosquitos son tu peor enemigo si estás embarazada o todo ese tema, estás escuchando este video. Cómprate una tela mosquitera y cubre toda tu cama, compra un chingo de repelente, pero cerciórate importante que sea para uso de embarazo, o a ver qué haces, o a ver si inventaron algo, pero tu peor enemigo son los mosquitos porque traen paludismo y dan un montón de enfermedades que pueden afectar al niño cuando está en tu vientre y no es necesario que lo piquen. Entonces ese tema es bastante importante considerar. Eh, no exponerse lo necesario, obviamente. Eso es algo que parece sencillo y que ni uno debería decir, pero pues lo digo porque realmente parece que la gente no lo considera en cuanto a que andan en sus motos, salen a lugares a deshoras, entonces todos esos temas los tienes que estar considerando o a donde vayas de vacaciones, por ejemplo, ahorita que hay cuarentena por el coronavirus, pues también es importante, no vas a salir, no vas a andar en los aeropuertos y todos esos temas. Entonces, esas son las cosas más o menos obvias que a veces pues se tienen que recordar, pero hay otras no tan obvias que parten de ahí, tú tienes que desarrollar que sí y que no. Obviamente saber los procesos normales de embarazo pues a veces es bastante complicado, por eso hay libros, canales de YouTube, doctores, etcétera, para hacer las preguntas. Obviamente yo veo desde la parte masculina, así que pues obviamente a lo mejor hay bastantes fallos. Me gustaría que mi pareja abordara algunos temas desde el tema de la maternidad. Entonces igual y más adelante conseguir un sacaleche es una de las cosas que también es bastante importante para tu pareja o tú como mujer, pues conseguirlo o comprarlo, etcétera. Es el tema pues para evitar los dolores, eh, las crema de almendras para el tipo de estrías y todo eso, caminar, hacer ejercicio, hablar con las doctoras, con las madres, que son quienes llevan esos procesos normales biológicos que un hombre pues a veces a pesar de leerlos y tal, pues no los tiene tanto en la mente porque pues, no puede realizar esa experiencia en sí. Pues para el dolor de espalda también tener su crema, no hacer sobreesfuerzo porque puede generar un problema no solo lumbar y todo eso, sino también te puede generar un problema en el parto, amenazas de aborto, todo eso, pues también es eso importante. Los temas de conocimiento popular y todo eso lo tomé un poquito más en el podcast, así que ahorita pues ya no lo voy a retomar tanto. En los hospitales hay mucha gente enferma, así que el tema de llevar a tu pareja al médico también es un tema que debes de considerar, y cuando vaya a ser el tema del parto, asegúrate que sea en momento y tiempo para no estar yendo y viniendo del hospital. A veces les queda muy lejos cuando son en otros lugares que no es aquí, porque aquí pues todo está 5 minutos La Paz, pero pues hay enfermos de todos modos ahí, entonces tomar en cuenta eso. También los temas de que en los lugares esos, en los hospitales, obviamente hay enfermeros no capacitados, o son, por ejemplo, el tema de aquí de La Paz es escuela, el Salvatierra es escuela, entonces a veces hacen mal su trabajo porque no tienen experiencia, porque apenas están aprendiendo, están capacitando, y ese es un problema muy grande que también abordé en el podcast, pero bueno, yo considero desde la parte de quien está recibiendo el servicio, y ahí se puede debatir mucho el tema, pero reitero el tema está en podcast, no lo voy a repetir, pero es importante que lo tengan en cuenta porque mi pareja tuvo una mala experiencia, hablo de mí y no es la única, porque otras parejas de otros conocidos y etcétera sale el tema, entonces sí es importante considerar eso, y más, bueno, aquí en La Paz, obviamente en otros estados también.
todos los que están en contacto con la persona, es importante tomar en cuenta también eso, el tema de la dilatación a la hora del hospital. Obviamente si tienes 16, 17 años y te acabo de hablar de trabajo, a lo mejor ya tienes, pero es importante conseguir un seguro. Eso es de lo primero que que no tienes que prescindir, tienes que tener un seguro, búscala cómo conseguirlo. Ahorita está la jóvenes construyendo el futuro, tienes suerte, quién sabe más adelante, o a lo mejor hay otras formas, etcétera, pero ahorita pues esta es la forma bastante fácil, considéralo.